La pregunta que yo quiero hacer hoy al iniciar este tiempo de exposición de la palabra de Dios es: ¿qué es lo que nos hace distintos? ¿Cuál es el carácter distintivo del cristianismo? ¿Por qué podemos decir que hay una diferencia esencial y una diferencia práctica también en términos de la vida que vivimos? ¿Por qué podemos decir, como la Biblia menciona, cierto, cuando habla de la palabra eclesia o iglesia en griego, que significa sacados de o tomados, quitados de un lugar, fuera de, para poder constituir una asamblea distinta, un cuerpo distinto, una institución distinta, no del punto de vista organizativo humano, sino del punto de vista orgánico, porque eso en la iglesia es un organismo vivo que el Señor ha apartado y ha constituido como su cuerpo, siendo Él la cabeza esencial. Ahora, para poder ver un poquito e introducir este tema de las características distintivas del cristianismo, del creyente, podemos asimilarlo en términos individuales también, necesitamos ir a Deuteronomio, donde yo quiero mostrar, digamos, a través de lo que dice la Escritura, cuál era la característica distintiva del pueblo de Israel, para que después nos acerquemos al Nuevo Testamento y vamos viendo lo que es la iglesia como tal. Y el capítulo 4 de Deuteronomio, allí Moisés hace algo especial al mostrar al pueblo de Israel que es un pueblo distinto, diferente a todo el resto de los pueblos de la tierra. Pero lo que lo hace diferente no es una característica en sí mismo, es decir, por propias cualidades que ellos tenían, sino el hecho que Dios los había escogido y que Él, además de haberlos escogido, le había dado su presencia como en Dios, el Dios único y verdadero. Eran posesión de Dios y al mismo tiempo tenían una ley particularmente distintiva. Vamos a ese capítulo 4 de Deuteronomio, versículos 7 y 8, y a través de preguntas retóricas se enfatiza lo que significa verdaderamente un pueblo diferente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Ahí está la primera característica importante. Israel era el pueblo de Dios, el único Dios verdadero, en consideración y en contraste en realidad a todos los pueblos circunvecinos de Israel y a todo el tiempo antiguo, ¿cierto?, en el cual se basan estas palabras. Todas las demás naciones tenían una multiplicidad de dioses, pero no tenían un Dios único y verdadero que estaba presente en medio del pueblo, además de ser posesión de él. Versículo 7 entonces marca la distinción. Solo Israel, entre todos los pueblos de la tierra, tenía la presencia real, vivencial de ese Dios en medio de ellos. Y en segundo lugar estaba la ley, la palabra de Dios. ¿Y qué nación grande? Otra vez comienza de la misma manera la pregunta retórica. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Noten, ahí están las dos características distintivas. Primero, eran posesión del único Dios verdadero que habitaba entre ellos, que conducía sus vidas, y además era quien establecía su gobierno a través de su palabra, su ley esencial con la cual guiaba y conducía al pueblo. Ahora, eso en términos teológicos era lo principal. Pero cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que también el Señor estableció características singulares para su iglesia, que al igual que Israel fue escogida por pura gracia, porque el Señor así lo determinó nada más, para constituir un pueblo santo, también un pueblo apartado. Eso es lo que significa la palabra en su primera implicancia. Un pueblo apartado para Dios, un pueblo que estaba escogido para ser la expresión de Dios en esta tierra y la manifestación de Dios a través de ese pueblo a todas las naciones del mundo, y esto es la iglesia. Y el Señor Jesucristo, para mostrar esto de una manera singular, expuso uno de los sermones, y seguramente el sermón más grande y más impactante de todos. Incluso hasta la gente sin Cristo conoce algunas cosas de este sermón, el Sermón del Monte. Y a través del Sermón del Monte, los capítulos 5 al 7 de Mateo, que posteriormente repitió algunas de sus enseñanzas, como hemos visto en Lucas 12, por ejemplo,
en otra ocasión, en otra circunstancia, en otro lugar geográficamente hablando. Sin embargo, aquí plasmó lo que significan las características distintivas del cristianismo. Es muy interesante porque este no es un sermón ético esencialmente, la gente lo entiende así. De hecho, muchas personas piensan, si nosotros viviéramos de acuerdo a las normas que Jesús estableció en el Sermón del Monte, el mundo sería otro, no habría guerra, no habría nada de este tipo de cosas. Pero lo que esa gente que interpreta así el Sermón del Monte se olvida es que el hombre es esencialmente pecador. De tal manera que la vivencia de estas características no es propia de cada uno de los seres humanos, sino todo lo contrario. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver características distintivas del cristianismo también en todas las expresiones que el Señor Jesucristo vertió en estos 3 capítulos, 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Y estas características, o estas son marcas distintivas entre el cristianismo y entre el cristiano y el incrédulo, quiero decir, y producen una separación evidente del mundo por sus vidas transformadas. Y ahí está, vamos llegando ya a la esencia de lo que queremos decir. Obviamente la iglesia también tiene un solo Dios verdadero, es posesión de ese Dios, el Señor lo compró con su propia sangre, tiene una ley especial que es la palabra de Dios que está sobre todos nosotros y que es aquello con lo cual el Señor guía y conduce la iglesia, pero en términos prácticos, ¿qué significan? ¿Cuáles son las características distintivas? Y aquí nos va a decir el texto. Yo quiero mencionar 4 cosas que ya podemos apreciar. Primero, el creyente del incrédulo difieren en lo que admiran. El creyente admira estas características de los primeros 12 versículos del capítulo 5, porque estas son partes del carácter de un cristiano genuino. Es pobre de espíritu, es una persona que sufre y se duele mucho cuando peca contra el Señor. Bienaventurados los que lloran, no se refiere a todos los que lloran nada más, sino a los que lloran por causa de sus pecados, se compungen, se arrepienten y confiesan. Bienaventurados los mansos, aquellos que tienen control sobre sí mismos, sobre su temperamento, por causa de la gracia de Dios que está sobre ellos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, pero nadie puede ser misericordioso aparte de la misericordia de Dios. De tal manera que también es una expresión del carácter de un creyente. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El que nos limpia con su propia sangre es el Señor Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si el Señor es el príncipe de paz, de lo cual somos sus hijos, entonces evidentemente esto también ha de manifestarse. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Todas estas bienaventuranzas expresan entonces las características de los verdaderos creyentes. Difieren en lo que admiran todo esto que tiene que ver con una condición que se asemeja, obviamente en términos imperfectos todavía, al carácter del Señor Jesucristo. En cambio, el no creyente no considera estas cosas como esenciales, las ve quizás como principios éticos importantes, a lo mejor dignos de ser admirado. Cada vez esta visión es menos evidente dentro de lo que es el mundo sin Cristo. La ve también en el sentido de que no, en lugar de pobre de espíritus, el orgullo es lo que gobierna y manda este mundo. En lugar de llorar por los pecados, se gozan en el pecado. En lugar de ser mansos, ¿cierto? La soberbia es lo que manda y gobierna las características de los hombres, no solo de nuestros tiempos, sino siempre ha sido así. No tienen hambre y sed de justicia, sino que el hambre y sed de justicia es terrenal. Han distorsionado el concepto de justicia para colocarlo bajo una perspectiva ideológica que no tiene nada que ver con la verdad. Es decir, todas estas características que menciona aquí son propias del creyente y difieren del incrédulo. Difieren en lo que admiran, difieren en lo que buscan. El creyente tiene hambre y sed de justicia, por tanto, procura permanentemente saciarse de eso. El incrédulo busca lo material, la posición social, la aceptación, la fama y el prestigio.
Difieren en lo que hacen. El creyente vive para otro reino, padece persecución por causa de la justicia, por su identificación con Cristo. El incrédulo no vive de esta manera. Este reino terrenal es el que satisface sus momentáneas necesidades y agrada a su propio corazón. Y difieren en lo que creen que pueden hacer. El creyente es consciente de su debilidad versus el incrédulo que confía en su propia capacidad, y ese principio que normalmente lo mencionan de esta manera, querer es poder, si yo quiero, yo puedo, eso es lo que caracteriza a las personas sin Cristo. Por lo tanto, estos cuatro principios, nosotros podemos ver ya la diferencia. Difieren en lo que admiran, en lo que buscan, en lo que hacen y en lo que pueden hacer. Estamos yendo de lo general a lo particular para ir al texto posteriormente, para que ustedes vean las razones por las cuales, una de las razones por las cuales el Señor predicó este extraordinario sermón del Sermón del Monte. Los versículos 1 al 12 del capítulo 5 es el carácter del cristiano entonces. Los versículos 13 al 16 es la influencia del cristiano. Somos sal de la tierra y luz del mundo, la influencia, cómo penetra el cristiano en la cultura, cómo el cristiano debe entonces impactar a esa cultura sin perder las características distintivas. El versículos 17 al 48 es la justicia del cristiano. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, dice el capítulo 5, versículo 20, entonces no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, la justicia de un creyente es más profunda, tiene que ver con una transformación y un cambio espiritual en él, más que con el establecimiento, el cumplimiento de rituales externos. El capítulo 6, versículo 1 al 34, muestra la vida del creyente en relación a Dios y en relación a las posesiones materiales y en relación a las necesidades materiales también, como menciona nuestro texto. Y los versículos 1 al 12 del capítulo 7 muestra las relaciones del cristiano, cómo se relacionan con los demás en sus relaciones de juicio, a veces muy fuerte contra los demás y siendo una persona que no ve su propia condición. El Señor, digamos, aclara eso y lo coloca en contexto. No juzguéis para que no seáis juzgados, comienza diciendo el capítulo 7, versículo 1. Y lo último, el Señor entonces muestra lo que es un verdadero creyente y lo que es un incrédulo. Los versículos 5 al 23 del capítulo 7. Cuidado con aquellos que vienen vestidos de ovejas, pero son falsos en realidad y se conocen por sus frutos. Allí hay una diferencia entre el creyente y el incrédulo. Y entre el religioso, versículo 21 al 23, y el que realmente es del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Termina con la famosa parábola de los dos cimientos, donde apunta la obediencia como principio esencial de un creyente. Allí tenemos varias cosas entonces que nos ayudan para ahora ir al texto propiamente tal, al párrafo y luego al texto en el cual yo me quiero detener. Todo apunta a eso, todo apunta a la diferencia que hay entre el creyente y el incrédulo. En el caso del texto del 25 al 34 que lo leímos recién, hay cuatro cosas que hace el Señor aquí, que es obviamente el tema en cuestión es no se afanen por las cosas que han de comer o que han de vestir, por satisfacer sus necesidades básicas. La preocupación es necesaria, el afán no, porque el afán no produce ningún cambio, no es útil en ese sentido para nada, sino al contrario. Entonces el Señor enseña este principio de no afanarse en los versículos 25, 31 y 34. El versículo 25 dice, no se afanen por vuestra vida. El versículo 31 dice, no se afanen, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y el versículo 34 dice, así que no se afanen por el día de mañana. Aquí enseña el principio, lo exhorta, lo presenta.
Luego en los versículos 26, 28 y 30 ilustra el principio. Versículo 26, mirad las aves del cielo, esa es la ilustración que el Señor da. Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué se afanan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Aquí está haciendo una ilustración de las flores del campo. Las flores naturales del campo no son lirios cultivados propiamente tal, sino como crecen naturalmente en las montañas. Y allí seguramente el Señor tenía a la vista esa imagen para poder ilustrar el principio. Dice, ellos no trabajan y sin embargo, en el caso de los pájaros, ni guardan en granero, sin embargo el Señor provee todo para sus necesidades. Ellos no hilan para hacerse esos vestidos esplendorosos, pero las flores del campo son vestidas mejor que el propio Salomón, dice en el versículo 29. Por tanto, ahí está enseñando, ilustrando el principio. Y versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está otra vez la tercera ilustración. Luego, en tercer lugar, es el principio aplicado. Versículo 26c, en la última parte del versículo, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, ustedes reciben mucho más de lo que ellas pueden recibir, porque ustedes, en comparación o en contraste a las aves del cielo, son mucho más importantes. Versículo 30, en la última parte, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Otra vez, de menor a mayor, las aves versus el hombre, la hierba del campo versus el creyente. Ustedes valen mucho más y hará mucho más por ustedes, está diciendo el Señor. Y finalmente en el versículo 33 es el principio exhortado positivamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está la aplicación o la exhortación de la enseñanza. Primero lo enseña, lo ilustra, lo aplica y lo exhorta definitivamente en el versículo 33. Ahora, allí es donde yo quiero ir, a los versículos 32 y 33, porque hay algo singularmente importante en este texto que apunta a tres cosas esencialmente que nos ayudan a poder entender cuáles son estos tres principios o características distintivas del creyente. Noten el versículo 32. Aquí explica, versículo 32, porque, esa es una explicación, una cláusula de explicación, da la razón por la cual enseñó todo lo anterior, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Noten el contraste que hace. Porque los gentiles, un tipo de personas particular, buscan todas estas cosas como esenciales para la vida, se afanan, tratan de buscarlas y de satisfacerse por medio de sus propias fuerzas. Ellos tienen esa visión de la vida. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre se está refiriendo a otro tipo de persona. Los gentiles hacen esto, pero vuestro Padre, ustedes son hijos de un Padre que sabe que tienen esas necesidades y por eso no tienen que afanarse. Ahora, allí está la primera característica. El creyente tiene una visión distinta de los no creyentes. Tiene una visión distinta porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ellos ven la vida, ellos interpretan la vida de una manera totalmente distinta. ¿Por qué interpretan la vida de una manera distinta? Porque sus ojos están basados en lo que pueden tener frente a ellos, lo que pueden tocar, palpar, manifestar por medio de sus sentidos. Eso es lo que a ellos les ocupa. Eso es su principio general de vida. Allí está puesta su mirada. Ellos no miran más allá de esta tierra. Y por eso tampoco ellos se preparan para el momento de partir de esta tierra. Porque su filosofía es, en términos materialistas, es decir, piensan que el hombre es una persona como una especie de robot al que se le coloca una
pila, ¿cierto? Y se le hace funcionar y luego se acaba la pila y se acaba el hombre y desapareció de la faz de la tierra y ya no es más, no existe más. Eso es el concepto materialista del hombre. En este concepto materialista se basan las ideologías preponderantes de nuestra época, precisamente. En este concepto de inmanentismo, es decir, todo tiene que ver con esta tierra. Esa es la visión que ellos tienen de la vida. Los gentiles buscan estas cosas, los gentiles viven para estas cosas porque tienen esa visión de las cosas de esta tierra, una visión no trascendente, no trascendente. Por ejemplo, ellos no poseían la revelación especial de Dios, su palabra. Romanos capítulo 3, versículo 2 dice eso. Ellos no tenían idea de eso, tenían otros libros de religiosos que ellos habían hecho y se habían forjado a sí mismos, habían establecido sistemas religiosos, ceremoniales y todo esto. Tenemos a los ídolos del Antiguo Testamento como Moloc y Renfán, por ejemplo, que lo adoraron los israelitas fueron influenciados por las naciones paganas para adorar esos ídolos abominables, como dice la Biblia, los cuales le hacían pasar sus hijos por el fuego. Tenían un sistema religioso, pero un sistema religioso sin conocimiento del Dios verdadero. Por lo tanto, no poseían la revelación especial de la palabra de Dios. Segundo, no poseían la revelación personal en Jesucristo. Esto es mucho más complejo todavía. El apóstol Pablo dice a los efesios cuando les escribe que ellos estaban entonces sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Por lo tanto, la visión de estas personas, y en el día de hoy la podemos apreciar, todos los que no pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo en términos de arrepentimiento y fe, porque no han llegado a través de ello todavía, están con una visión inmanente, una visión distinta a la que tiene el creyente. Los gentiles paganos, porque eso es lo que significa, los gentiles aquí, en términos de paganos, tienen esa visión inmanente. ¿Cuál es el centro del corazón de una persona sin Cristo? Él mismo, el hombre, el ser humano. Y por eso es que confían permanentemente en los sistemas políticos y sociales para poder satisfacer sus necesidades. Y por eso están viendo siempre las cosas con una esperanza, pero tenemos que aguantar estos 4 años, luego vendrá otro presidente, luego vendrá otro gobierno, luego vendrá otro sistema social, político, económico, y entonces podemos estar bien. Y viven de esperanza en esperanza, pero una esperanza sin sentido, porque todo lo que esperan tiene que ver con los seres humanos aquí en la tierra, es humanista en su esencia. La visión del incrédulo es humanista en su esencia. El hombre tiene todas las respuestas. El hombre nos va a ayudar a salir de esto. El hombre va a dar sentido a nuestra existencia aquí en la tierra. No, no es así. Es imposible. Es terrenal. Disfrutan entonces el hoy como si fuera lo último que existe. Como dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Disfrutemos hoy. Saquémosle provecho a todo lo que vamos a vivir en esta tierra. Hay otro pensamiento mucho más popular todavía, lo comido y lo bailado, no me lo quita nadie, ¿cierto? Es decir, la visión es terrenal, absolutamente. La visión es que yo me satisfago de las cosas que tengo en esta tierra, pero no miro más allá de lo presente. Por lo tanto, es humanista, es terrenal y en consecuencia es pasajera. La mayoría de las filosofías que nosotros conocemos, por lo menos del siglo XIX en adelante, nos ayudan a ver que este concepto estaba impregnado en este tipo de personas. Por eso, Friedrich Nietzsche decía que Dios ha muerto, que ya no tiene ninguna importancia, ya vamos a matar a Dios. Y él, de hecho, lideró ese movimiento en Europa que fue muy poderoso en sentido humano para decir Dios ha muerto, dejémoslo a un lado, hasta que Nietzsche murió y alguien colocó en su tumba, cierto, irónicamente, Nietzsche ha muerto, firma Dios. Es decir, el hombre con esa mirada en lo pasajero, en lo circunstancial, no tiene espíritu de trascendencia, no le importa lo que viene más allá de esta tierra. El existencialismo, por ejemplo, con Jean-Paul Sartre, con Albert Camus, 2 filósofos importantes del concepto de existencialismo, dicen, no, el hombre
no nace sino se hace. De allí vienen los conceptos que después dieron origen o fundamento a la ideología de género. Por ejemplo, cuando dice que la consorte, la mujer que vivió con Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, decía, la mujer no nace, se hace. Y entonces, eso es lo que es el fundamento hoy día de la transexualidad y de todos los movimientos LGBT. Por lo tanto, aquí están los principios del existencialismo y esto lleva entonces a una búsqueda permanente del placer por el placer. Esto se llama hedonismo. Esa es la visión de estas personas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, buscan porque entienden que esa es la razón de su existencia, que ese es el principio formal de su vida. Ellos buscan eso. La visión del creyente trasciende las cosas de esta tierra. El creyente puede ver aquello que es invisible a los ojos de la mayoría de las personas. Por eso el Señor Jesucristo hace una diferencia. Ellos buscan, pero ustedes tienen otro concepto porque su visión trasciende las cosas pasajeras de este mundo. Ahora, si esto no distingue al creyente, ¿qué es lo que lo distingue en la práctica? Obviamente esta es la distinción principal, la visión, la cosmovisión con la cual interpretamos todas las cosas. ¿Cómo vemos los creyentes los sistemas políticos, sociales, económicos preponderantes en nuestra tierra? Lo vemos a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son los lentes por los cuales interpretamos todas estas cosas y lo vemos como algo pasajero y sin esencia y sin trascendencia. Vemos al hombre como una persona necesitada esencialmente de la gracia de Dios para ser transformados en su vida y entonces tener una visión trascendente de las cosas. Vemos al hombre como una persona que está absolutamente perdida en sus delitos y pecados, como dice la Escritura. Una persona que es esclavo del pecado y una persona que es ciego espiritualmente, que no puede ver, percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede comprender, como dice Pablo a los Corintios. De tal manera que la visión del creyente es completamente distinta. Y esto es lo primero que lo muestra con una característica distintiva. El capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 16 al capítulo 5, versículo 9, nos ayuda a ver esto en perspectiva. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Ahí obviamente Pablo le está escribiendo a una iglesia, a creyentes, a personas que sí tenían al Señor en sus vidas. Y lo que dice Pablo es significativo. Por tanto, dice, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Dónde tiene la mirada puesta una persona que piensa así? En la esencia de lo que es el ser humano. Sí, dice, físicamente nos vamos desgastando y eso nosotros lo vemos. Es cosa que comparemos una foto de hace 10 años con la de ahora actual y nos damos cuenta que ese proceso de desgaste es obvio, es imposible de obviar. Sin embargo, dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Hay una visión distintiva del creyente. Porque esta leve tribulación momentánea, dice, es decir, el sufrimiento que ahora estamos experimentando y lo está viendo también en perspectiva, de una perspectiva trascendente, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ven a dónde está mirando? Luego, no mirando nosotros, y aquí está el principio, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde tiene puesta la mirada el creyente? En las cosas eternas, en las cosas que trascienden, en lo que va a pasar más allá de esta vida. Allí está la visión distintiva del creyente que es esencialmente distinta a la de una persona sin Cristo. Así estábamos nosotros también. Teníamos antes una visión humanista, terrenal, pasajera, circunstancial, superficial, pero cuando Cristo llega a nuestra vida y la gracia de Dios desciende en nosotros y nos lleva al arrepentimiento y a la fe, entonces empezamos a ver las cosas distintas
Y vemos a través de la palabra que la esencia del ser humano no está aquí en esta tierra. Que su mirada tiene que estar más allá en lo eterno. Y por eso entonces, el capítulo 5, versículo 1 de 2 de Corintios dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y ahí se está refiriendo al cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Ven cómo el creyente vive con un concepto de eternidad? Eso es lo que nos hace enfrentar el presente difícil, complejo, con una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro. Una esperanza viva por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, lo que está diciendo el Señor en el Sermón del Monte, en el texto nuestro que tenemos ahí en Mateo capítulo 6, versículo 32, está diciendo, los gentiles tienen esa mirada. Ahora, si tú tienes esa mirada, entonces no eres creyente. Esa mirada humanista, terrenal, pasajera, circunstancial, entonces no eres un creyente. Pero si tú tienes la mirada trascendente, entonces sí lo eres. Martin Lloyd-Jones decía que si estas mismas cosas que seguían y afanosamente perseguían los incrédulos, estas cosas ocupan el primer lugar en la vida, y si monopolizan nuestra vida, dice, nuestro pensar, entonces no somos mejores que los incrédulos, somos mundanos con mentes mundanas. Estaba confrontando al cristianismo superficial de su época. Hay, dice, muchas personas que se pueden describir como mundanas espirituales. Si uno les habla acerca de la salvación, tienen la idea correcta, pueden decir lo que significa, pero si se les habla acerca de la vida en general, son mundanas en sus pensamientos. Cuando se trata de la salvación del alma, tienen las respuestas correctas, pero si uno escucha sus conversaciones ordinarias acerca de la vida en este mundo, descubrirá una filosofía pagana. ¿Se dan cuenta? El carácter distintivo no es solo teológico, sino también es práctica, vivencial. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí también en Mateo capítulo 6. Por esa razón no se afanen, porque principalmente su mirada está puesta en otro lugar. Ustedes interpretan todo desde la perspectiva de la eternidad, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. En segundo lugar, el creyente tiene un conocimiento distintivo. El creyente tiene un conocimiento distintivo. Dice el versículo 32, la segunda frase, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El creyente conoce a Dios como Padre. No como alguien indiferente, no como lo veían los paganos, como un Dios que estaba pronto a destruirlos en la misma medida en que ellos se desviaban un poco del camino. No lo ve como un Dios tirano, sino lo ve como alguien cercano. La palabra Padre habla de intimidad, de cercanía, de confianza, por la cual también un niño, por ejemplo, muy pequeño, se entrega en los brazos de su padre. Lo primero que hace un niño cuando comienza a caminar es correr para lanzarse en los brazos de su padre o de su madre. Está seguro, sabe que lo va a recibir. Estaba viendo un video que era muy lindo porque era un bebé, un pequeñito que estaba sentadito ahí y la mamá le empieza a cantar una canción. Y en la medida que empieza a cantar la canción, el niño empieza a mirar a su mamá, esboza una sonrisa y luego se queda mirando con tanta atención y escuchando la canción de su madre que en un momento dado le empiezan a caer lágrimas de sus ojos. ¿Por qué? Porque hay una cercanía especial, porque hay una intimidad particular que al niño no se le enseña, sino que el niño instintivamente en los primeros días de vida busca aquel apoyo. Cuando el Señor dice, vuestro Padre, está diciendo, miren ustedes, ¿por qué se afanan por cosas que el Señor conoce que ustedes necesitan? Conocemos a Dios como Padre y eso es extraordinario. Recuerden en el mismo Sermón del Monte cómo el Señor les enseñó a orar a sus discípulos, decir, Padre nuestro.
Padre nuestro. Somos hijos de un Dios glorioso y lleno de bondad y amor, por lo cual envió a su Hijo a morir en la cruz para sacarnos de la condición en la que nos encontrábamos. Y si esa es nuestra comprensión y esa es la comprensión bíblica que tiene un creyente, entonces su conocimiento difiere notablemente del conocimiento que tienen los que no tienen a Cristo. De hecho, el Señor Jesucristo describió la vida eterna, bien sabemos, en su oración sumo sacerdotal, como que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, quizás meditamos poco en este hecho. El hecho de conocer a Dios como nuestro Padre es un descanso tremendo para nuestra alma. Y no solo en lo espiritual, también en lo físico, también en lo material. Dios proveerá para nosotros. Así como provee para las aves, así como viste las flores del campo, así también proveerá para nosotros y nos vestirá. Ahora no lo hace, ¿cierto?, sin participación nuestra, porque también hay una responsabilidad nuestra. Como dijo alguien, los cuervos o las aves, ¿cierto?, no les caen las lombrices desde el cielo, sino que ellos salen a buscarlas, pero el Señor se las provee. Así también a nosotros, el Señor nos da un trabajo, nos da la capacidad para que podamos realizar nuestra tarea y así traer también el sostén a nuestra casa. Porque tenemos un conocimiento distintivo, una confianza absoluta en Dios. Porque Él conoce todas nuestras necesidades. Es interesante que del principio eso fue evidente. Porque Él se preocupa de todo. Este es el silogismo, porque Él conoce todo, Él se preocupa de todo y entonces Él satisface todo. Eso es lo que nos está diciendo y eso es lo que nosotros sabemos al ser hijos de Dios. Hermanos, es maravilloso esto. Es algo que sobrepasa nuestra comprensión, como el Dios santo, el Dios de los cielos, el todopoderoso, el que con una palabra creó todas las cosas, el que con su misma palabra sostiene todas las cosas en existencia. ¿Cómo ese Dios tan maravilloso no va a proveer todo lo que necesitamos? Si nos dio a su Hijo, no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Ese es el sentido entonces. Una persona sin Cristo no tiene eso, porque piensa que todo depende de Él. El humanismo dice el hombre por el hombre y para el hombre. El cristianismo dice de Dios, por Dios y para Dios. Para decirlo en palabras del apóstol Pablo, y que es mucho más obviamente importante de lo que yo puedo decir, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo procede de Dios, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Nosotros, el hecho de ser hijos de Dios ya nos ayuda a tener ese conocimiento y esa visión trascendente producto de que somos precisamente hijos de Dios. Y en tercer lugar, la tercera característica distintiva del creyente es que tiene una actitud distintiva. Una actitud distintiva. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Noten que dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Notan? No se preocupen por todas estas cosas. Su visión está más allá de esta tierra. Esas cosas son de esta tierra. Su conocimiento les ayuda a entender que si Dios es su Padre, entonces Él también dará satisfacción a todas estas cosas. Ustedes preocúpense por esto esencialmente. Esta es la actitud, esta es la acción que tiene que haber continua en su corazón. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es lo que nos hace verdaderamente ser personas que somos distintas
por la gracia de Dios, no por nosotros ni por nuestras cualidades esenciales, sino por lo que Dios nos ha hecho y nos ha constituido. Tiene una actitud distinta, más buscad el reino de Dios y su justicia. La palabra buscar tiene el sentido de afanosamente o intensamente. Busquen intensamente el reino de Dios y su justicia. Busquen constantemente, decir en forma permanente el reino de Dios y su justicia. Busquen prioritariamente el reino de Dios y su justicia. Busquen mentalmente el reino de Dios y su justicia, porque la palabra de Dios apunta primeramente a nuestro intelecto. De hecho, la Biblia utiliza en el Nuevo Testamento mucho el apóstol Pablo en sus cartas la palabra sentir, que se traduce en nuestra Biblia en realidad es pensar. Haya pues en vosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, nuestra mente, guiada por el Espíritu Santo, instruida por el Espíritu Santo, aclara la palabra de Dios en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto. Y nos dice, lo más importante es el reino de Dios y su justicia. En quinto lugar, esta palabra también tiene el sentido de emocionalmente, no solo mentalmente, sino en términos emocionales. ¿Qué es lo que nos motiva más? ¿Qué es lo que alegra nuestro corazón? ¿Cuál es el gozo de nuestro corazón? Es buscar a Dios y su justicia. La satisfacción del creyente no tiene que ver con lo pasajero, como hemos dicho, sino con Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la gloria del Señor. Eso es lo que nos satisface emocionalmente. Nuestros sentidos son arrobados por el hecho de la contemplación de Dios. Hemos visto en los salmos, ¿cierto? Día a día estamos reflexionando en los salmos ya por varios años, y ¿qué es lo que vemos constantemente? Es eso. Dios es mi satisfacción. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, mire, nada deseo en la tierra. Ese es el sentimiento de un creyente genuino. Y en sexto lugar, se busca el reino de Dios y su justicia activamente. Es decir, con acciones concretas, no en términos meramente teóricos. Sí sabemos la verdad, no más que saber la verdad, el llamado es a vivir la verdad. Activamente estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Queremos que el reino se expanda por todo el mundo. Queremos que más personas lleguen al conocimiento de la verdad y puedan tener esta visión distintiva, este conocimiento distintivo y esta actitud distintiva. Queremos que la gente pueda entender quién es el Señor como nosotros lo hemos entendido. Que la gente pueda llegar a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. De esa manera el reino de los cielos se va expandiendo por todo lugar. Entonces, en resumen, buscar el reino de Dios y su justicia es buscarlo intensamente, constantemente, prioritariamente, mentalmente, emocionalmente y activamente. El reino de Dios. Dice, el reino de Dios. En otras palabras, la vida del reino de Dios. Hemos escuchado, y qué bueno que haya sido así en los últimos tiempos, con la llegada de la teología reformada en forma más amplia a nuestro contexto latinoamericano, hemos visto un resurgir de este propósito, y que es muy buen propósito, que Dios sea glorificado, que Dios reciba toda la gloria. Pero esto tiene que ser activo, esto tiene que ser vivencial, esto tiene que ser la experiencia nuestra. El reino de Dios habla de su gloria. Es decir, que el fin supremo de la iglesia de Cristo, como decía Daniel en la introducción, también es que Él sea glorificado. Que Él reciba la alabanza. En el fondo, que le reconozcamos lo que le pertenece por derecho propio. No es que nosotros estemos hablando de que tenemos que dar a Dios gloria porque la gloria le pertenece. Lo que nosotros hacemos es reconocer que Él le pertenece la gloria. Segundo, el reino de Dios está establecido por su voluntad. Por su voluntad fueron hechas todas las cosas. Y entonces, todo lo que nosotros hacemos es decir, Señor, habla porque tu siervo oye, como lo hizo Samuel. Todo lo que nosotros decimos cuando abrimos la Biblia es decir, Señor, enséñanos, corrígenos, amonéstanos, moldéanos,
a tu imagen. Es la voluntad de Dios lo que está expresado en el reino de Dios. Si Dios es el rey, es su voluntad la que se debe hacer. Y además, lo que se busca es la exaltación de Él. Otra vez, no es que nosotros le exaltemos, sino que reconozcamos que Él es exaltado. Que reconozcamos que no hay nadie más por sobre Dios. Y eso debe ser entonces la prioridad número uno cuando hablamos del reino de Dios, de esta búsqueda que hemos de hacer. En tercer lugar, en la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, es parte del reino de Dios. ¿Cómo se busca eso? Con hambre y sed. El creyente tiene hambre y sed de justicia. Es interesante que coloca esto como una imagen de analógica, es decir, de analogía. Está diciendo, cuando tú tienes hambre, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tienes hambre? Buscas alimento, ¿verdad? El hambre es algo con el cual el Señor nos hizo precisamente para nuestra subsistencia. Cuando alguien dice no tiene apetito, y cuando vemos a una persona enferma decimos no tiene apetito y no come y se va debilitando cada vez más, ¿verdad? Porque el apetito, es decir, el hambre le ayuda a buscar comida, a alimentarse, a sostener su cuerpo. La sed es tan importante, la satisfacción de la sed tan importante o más que el hambre todavía. Una persona se dice que puede vivir varios días sin alimento, pero no puede vivir tantos días sin beber agua. Ahora, utiliza esto como una analogía. Hambre y sed, pero ahora lo lleva a otra dimensión y dice, estamos hablando en términos espirituales. Hambre y sed de justicia, de esa justicia no terrenal, no de esa justicia ideológica que muchas veces se menciona, sino hambre y sed de la justicia del reino de Dios. Venga tu reino, cuando decimos en la oración que el mismo Señor enseñó, que estamos diciendo que todas esas características del reino de Dios se realicen, así como se ejecutan perfectamente en el cielo, así también en la tierra. Es la justicia de Dios, no la justicia humana de la que se habla aquí. Y el creyente tiene esa hambre permanente de esa justicia. Y el único que la satisface, obviamente, y donde se satisface plenamente es en la cruz de Cristo. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed de santidad práctica. Es decir, de ir luchando con esos pecados e ir cortando esas ramas inútiles que nos impiden crecer adecuadamente como creyentes. Esa santidad práctica que es detectar el pecado y decir, esto no está bien. No porque yo lo sienta o no lo sienta, esto no está bien porque Dios dice que no está bien en su palabra. Y entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, lucho con eso para someterlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de cosas que son tan difíciles a veces de poder tratar de explicar, que son cosas muy graves como la murmuración o como la mentira o como el orgullo que se manifiesta en nosotros, entonces yo tengo hambre y sed de que esas cosas sean extirpadas de mi vida. Deseo que esos estorbos no estén en mi caminar con Cristo, porque me impiden un crecimiento espiritual mayor. La santidad es no solo alejarse del pecado, sino también purificarse para Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros necesitamos un cambio sustancial en nuestra vida, pero ¿hacia dónde apunta ese cambio? ¿A ser mejor que mi hermano? No. No es una competencia entre nosotros, sino a ser como Cristo. A ser más parecido a Él. A poder también amar a mis enemigos, lo cual es muy fácil decirlo, pero es muy difícil de practicarlo. Pero hacia allá tenemos que crecer. A ser compasivo, considerando la compasión que Él ha tenido conmigo. A ser misericordioso, considerando que si no se renovaran sus misericordias cada día, yo no tendría ninguna esperanza.
Y por tanto, como Él es misericordioso conmigo, buscar serlo también como los demás. Hambre y sed de ser como Cristo. Y entonces, todo lo demás será añadido. No te preocupes por eso. Preocúpate por lo esencial. Hermanos, hay una diferencia notable entre el creyente y el incrédulo. Y esto se ve por su visión de las cosas. La visión del creyente es trascendente, la del incrédulo es inmanente. Se ve también por el conocimiento distintivo que tiene el creyente. Conoce a Dios como Padre. El incrédulo no conoce a Dios y su palabra. Se ve también por la actitud distintiva. El creyente busca intensamente, constantemente, prioritariamente, mental, emocional y activamente el reino de Dios y su justicia. Buscando que Dios sea glorificado, sometiéndose a su voluntad, exaltando su nombre, colocándolo en alto y teniendo hambre y sed de justicia, de santidad y de ser como Cristo. Que el Señor nos guíe a vivir de esa manera también. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos de una manera tan especial. No solo quedamos asombrados por tu enseñanza, quedamos asombrados por la forma en que nos enseñas también. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Que aunque todavía luchamos para desarrollar estas características, sin embargo, ya son parte de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de esa manera y traer gloria a tu nombre en términos reales, vivenciales y prácticos. Bendice a mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.